Bienvenidos a No Mires Atrás. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando Clara volvía a casa tras una larga jornada de trabajo. Era una de esas noches en las que el viento aullaba, y la luna parecía esconderse tras las nubes. Al llegar a su edificio, Clara notó algo extraño. Una sombra se movía en su ventana. Al principio pensó que se trataba de su imaginación, pero a medida que se acercaba, comenzó a distinguir una figura difusa que parecía observarla. Asustada, se apresuró a entrar en su piso. En su mente, una y otra vez, la imagen de esa sombra se repetía. No podía deshacerse de la sensación de que no estaba sola. Esa noche, mientras intentaba dormir, un ruido la despertó. Era como un susurro que provenía de la ventana. Clara se acercó temblando, y al mirar hacia el exterior, aquella sombra estaba ahí, más definida y más cerca que antes. Una figura familiar, y a la vez aterradora, la observaba con intensidad. Era la imagen de ella misma, pero con una expresión de terror pintada en su rostro. Esa sombra parecía gritarle que no se acercara a la ventana. Clara retrocedió. El corazón le latía desbocado. Se dio cuenta de que había algo más en juego, algo que la advertía sobre un peligro inminente. Al amanecer, decidió investigar, y tuvo que descubrir que su piso había sido el escenario de un horrendo crimen años atrás. Un crimen que no debía olvidar. La sombra ya no aparecería, pero Clara nunca volvió a sentirse segura en su propio hogar. Cada vez que la noche caía y la luna brillaba, una escalofriante sensación la envolvía. Las noticias del pasado siempre regresan, y lo que pareces haber dejado atrás puede volver de formas que nunca imaginaste. Scenes, dark windows, foggy streets, abandoned buildings, eerie suburban neighborhoods, shadowy figures. Era un día soleado, cuando Pedro decidió escapar de la rutina y salir de la ciudad. Se subió a su coche y comenzó a conducir por una carretera que no conocía. Al principio, todo parecía normal. El paisaje era hermoso y apacible. Sin embargo, conforme avanzaba, el ambiente cambiaba. La vegetación se tornaba más oscura, y las señales de tránsito escaseaban. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La carretera parecía interminable. Tras horas de conducción, comenzó a ver las mismas casas viejas a los lados de la carretera. Al principio pensó que era un juego de luces, que había perdido la noción del tiempo, pero no podía ser. Era como si el camino estuviera jugándole una broma macabra. Desesperado, prendió el GPS de su móvil, pero la señal era inexistente. Entró en pánico. Sabía que había salido de la ruta, pero no entendía por qué todo parecía tan conocido y a la vez tan extraño. Las casas que veía eran las mismas de la otra vez. Cada vez que pasaba las sombras tras las ventanas, le parecían más oscuras. Una sensación de claustrofobia empezó a apoderarse de él. Decidió dar la vuelta, pero la carretera giraba y giraba sin rumbo. De repente, un golpe. Pedro sintió que su coche se detenía. Se bajó, temiendo lo peor. Y allí, a unos metros, vio a un grupo de hombres de aspecto inquietante que lo miraban fijamente. No hablaban, solo le sonreían. Pedro comprendió que había cruzado una línea que no debía haberse cruzado. Aquellos hombres no eran de este mundo. Su sonrisa era un aviso. Nunca volvería a salir de allí. Scenes, empty highways, ominous landscapes, shadowy figures by the road, eerie silence, deserted towns. La historia de Laura es una de esas que no se olvidan fácilmente. Ella era enfermera en un viejo hospital que había sido inaugurado muchos años atrás, en una época en la que la medicina no avanzaba al mismo ritmo que hoy. En las noches de guardia, Laura notaba un ambiente extraño, como si las paredes guardaran secretos oscuros. Una noche, mientras revisaba un expediente en la sala de urgencias,
Escuchó un susurro. Era un sonido apenas perceptible, pero claro como el cristal. Ayúdame. Pensó que sería su imaginación, el cansancio quizás, pero a medida que pasaban los días, los susurros aumentaban. Eran constantes. Los oía al caminar por los pasillos vacíos y en las habitaciones oscuras. Laura decidió investigar y encontró una historia. Un paciente había fallecido en ese hospital, en circunstancias misteriosas, y su espíritu parecía atormentado. Cada vez que Laura escuchaba los susurros, sentía la necesidad de ayudar a aquel alma perdida. Una noche, decidió enfrentarse a sus miedos. Se adentró en la habitación, donde supuestamente había sucedido todo. La atmósfera era agobiante, y los susurros se volvieron más intensos. Ayúdame, resonó más fuerte que nunca, y en un momento de inspiración, Laura sintió la fría mano de alguien tocándole el hombro. Giró su cuerpo, pero no había nadie. Sin embargo, una imagen de aquel paciente apareció en su mente. Un rostro en pena y una necesidad de justicia. Despertó a la mañana siguiente. El hospital estaba en silencio, pero los susurros se habían detenido. Nadie supo que aquella noche Laura se convirtió en parte de la leyenda del hospital, como la enfermera que se atrevió a escuchar lo que otros no querían. Scenes: Empty Hospital Corridors, Fading Lights, Eerie Hospital Rooms, Shadows in the Corners, Distant Whispers. Antonio siempre había sido un chaval curioso. Cuando escuchó la leyenda sobre una casa abandonada a las afueras del pueblo, decidió que tenía que explorarla. Se decía que un antiguo reloj de pared que había en la casa contaba las horas de una forma peculiar, y los pocos que se atrevían a acercarse hablaban de sucesos extraños. Una tarde, con sus amigos, se adentró en la casa. Era un lugar polvoriento, lleno de telarañas, y el aire estaba cargado de un olor a moho horrible. En el salón principal, encontraron el famoso reloj. Era un objeto imponente, con un diseño que parecía sacado de otra época. El minutero estaba parado, pero las manecillas del reloj parecían estar marcando la hora de su llegada. Sin embargo, lo más inquietante era que el reloj tenía una peculiaridad. Cada vez que alguien se acercaba, el sonido del tic-tac parecía intensificarse. Antonio, impulsado por la adrenalina, decidió darle cuerda. En ese mismo instante, la casa pareció cobrar vida. Las luces parpadeaban y un viento helado recorrió el salón. Entonces, un susurro resonó en el aire. «Espera». Sus amigos, aterrados, comenzaron a retroceder, pero Antonio, desafiando su propio miedo, siguió girando la manija del reloj. En un giro final, el reloj dio un fuerte golpe, y la puerta principal se cerró de golpe. Aquella casa se llenó de risas, pero después el silencio lo inundó todo. Nadie volvió a ver a Antonio. El reloj había despertado algo que debía permanecer dormido. Scenes: eerie abandoned houses, dusty rooms, clock ticking, dimly lit hallways, shadows moving. Todo comenzó un día de verano, cuando un grupo de amigos decidió explorar una vieja casa que se encontraba al final de un camino deteriorado. Se decía que nadie había vivido allí en décadas, y el lugar estaba rodeado de leyendas sobre desapariciones misteriosas. Al principio, todo era risa y bromas, pero al entrar en la casa, el ambiente cambió. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el aire se sentía pesado. Lo que no esperaban encontrar era el diario de una familia que había desaparecido sin dejar rastro. Sus páginas hablaban de una figura oscura que merodeaba por la casa, susurrando secretos al oído de los que se aventuraban demasiado cerca. A medida que leían, el grupo comenzó a sentir una presencia a su alrededor, como si alguien les observase. El viento aullaba a través de las grietas, y un escalofrío recorrió sus espinas.
Decidieron marcharse, pero cuando intentaron salir, el camino que habían tomado había desaparecido. La sensación de estar atrapados en una pesadilla se intensificaba, y cuando finalmente encontraron una puerta que los llevó afuera, se dieron cuenta de que el tiempo había pasado volando. Al mirar atrás, la casa seguía en pie, pero el camino no parecía ser el mismo. Desde aquel día, algunos de ellos se niegan a hablar de lo que vivieron. Unos aseguran haber visto a la figura oscura en sus sueños, mientras que otros, hasta hoy, no han podido regresar a la normalidad. La casa les había atrapado en su historia, y el eco de esos susurros aún resuena en sus mentes. En un pequeño pueblo, había una antigua estación de tren que había sido desactivada hace años. Los lugareños contaban historias sobre sombras que se asomaban a las ventanas de la estación y risas inquietantes que se escuchaban en la oscuridad. Un joven llamado David, escéptico ante las leyendas, decidió investigar. Armado con su móvil y su linterna, se adentró en la estación al caer la noche. La atmósfera era opresiva. A medida que exploraba los andenes vacíos y las viejas vías, comenzó a escuchar un eco de pasos tras de él. Cada vez que se giraba, no había nadie, pero la sensación de ser observado crecía. Al llegar a la sala de espera, se encontró con un viejo reloj que, inexplicablemente, marcaba la hora en que el último tren había salido. De repente, las luces parpadearon y las sombras comenzaron a moverse. David, aterrorizado, trató de salir, pero las puertas estaban bloqueadas. Las risas resonaban más fuerte, y, en un momento de desesperación, se dio cuenta de que las sombras no eran meras ilusiones, sino las almas de los viajeros que nunca habían llegado a su destino. Al gritar por ayuda, su voz se perdió en la oscuridad. Al día siguiente, los amigos de David llegaron a la estación, solo para encontrar su móvil tirado en el suelo, pero de él no había rastro. Ahora el pueblo cuenta una nueva historia,